Bien amigos, bienvenidos nuevamente a Benepres. El día de hoy vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida, William Dávila. Bienvenido, diputado. Gracias por la invitación. Bueno, llega un momento cumbre, creo yo, cumbre en el país por los últimos acontecimientos. Informe de la doctora Bachelet, la muerte del capitán Rafael Acosta, que viene a certificar lo que certifica la alta comisionada, que es que en Venezuela se violan los derechos humanos, que hay torturas, que hay muertes, que hay una crisis sin precedentes y el Estado, por una parte, peca de omisión, pero por otra, es el autor intelectual de muchas cosas. Además, la reunión de Barbados, que es derivada de la reunión de Oslo, sigue siendo patrocinada por el gobierno del Reino de Noruega. ¿En qué punto estamos, diputado? Porque de allí tiene que salir algo, bueno o malo. Mira, yo creo que estamos en un punto importantísimo, positivo, dentro de la estrategia de la ofensiva internacional que ha marcado el presidente Guaidó. Por primera vez veo yo una ofensiva sostenida, donde en el transcurso de los últimos 15 días se ha ido marcando internacionalmente o reafirmándose internacionalmente la narrativa que ha desarrollado la oposición, liderada en este momento por Juan Guaidó. Por ejemplo, la decisión de la OEA de 20 países reconociendo al gobierno de Guaidó es un paso sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una decisión de una organización que tiene 70 años, no es una decisión de un conjunto de partidos políticos ni de una federación social, por más importante que sea. Estamos hablando de la organización del sistema interamericano donde están los Estados Unidos y Canadá. Segundo, el informe de la alta comisionada de los derechos humanos. Ese no es un informe de una ONG o de una academia o de expertos y activistas de derechos humanos sumamente importantes que han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo, sino que es un informe mundial de la institución que rige la política mundial, en este caso la ONU. Eso tiene una repercusión y un alcance internacional desde el punto de vista político y social incalculable. Tercero, la tragedia de este asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo y lo de este joven, Roby Chacón, allá en el estado Táchira. Lo de Rafael Acosta no tiene nombre, porque ni siquiera le permitieron un acto de sepelio cristiano de sus familiares, sino que todo eso fue tomado por la policía en el mejor espíritu de los regímenes autocráticos dictatoriales. Y hay algo allí que yo no entiendo y seguramente los italianos, seguramente los militares pudieran darme una explicación, cómo un militar mata a otro militar del mismo componente, de la misma fuerza armada. Y déjame decirte algo, eso es sumamente grave, porque la violación de los derechos humanos o las graves violaciones de derechos humanos es por acción o por omisión. En ese caso concreto, ahí la gran pregunta es, ¿por qué no evitaron esa tortura? ¿Por qué dejaron que a un compañero de armas lo torturaran y lo mataran? No solamente es el ejecutante de la acción o el que dio la instrucción a nivel nacional, a nivel jerárquico, porque aquí no hay obediencia debida, por cierto, sino que si yo estoy allí y me llegó el rumor, me llegó el cuento, o yo estoy dentro del edificio, o yo estoy en la misma rama que es la Armada, y resulta que me llegó la información, o lo vi, o vi la foto aquella que salió cuando lo llevaron en silla de ruedas cuando el tribunal, cuando salió esa noticia, y yo no hice nada, también yo me estoy haciendo responsable de esa grave violación de los derechos humanos. Entonces las Fuerzas Armadas no se pueden comprometer histórica y moralmente. Todo ese generalato que salió allí con las fotos y las charreteras, todos esos son responsables, por acción y por omisión. A cada uno de ellos les cabe la responsabilidad internacional, porque aquí no hay obediencia debida. ¿Qué pasa entonces con esta reunión de Oslo y todo esto que venimos hablando? Porque de allí tiene que salir algo. ¿Qué pasa con lo que salga de allí? Si sale algo, por ejemplo, positivo, y digo positivo porque aquí hay un responsable que es el gobierno, quien tiene el poder del Estado en este momento, y él es un responsable. Y digo algo bueno es un cambio. Y algo malo es que quienes ostentan el poder sigan allí. Entonces, ¿qué pasa con lo que salga de allí? Bueno, mira, eso es muy importante de verdad y déjame ampliar un poquito, fíjate. Tú tienes el informe de la
presidenta Bachelet, de la alta comisionada. Eso es la carta, la certificación, el apostillamiento del Estado forajido y fallido que existe hoy día en Venezuela. Entonces, la grave pregunta moral es, yo me voy a sentar a conversar porque la estrategia del régimen es mantener esto y que Maduro se mantenga, y entonces vamos a llevar esto en una especie de táctica dilatoria. Yo creo que Guaidó ha estado muy claro cuando dijo, nosotros nos estamos sentando, pero tenemos una agenda, que es el cese de la usurpación, que tiene un proceso, ¿verdad? Un gobierno de transición y las elecciones libres. Y aquí hay algo muy importante, a diferencia de República Dominicana, que veo una oposición coherente, veo que hay una ruta, hay mucha, vamos a decirte, prudencia declarativa, y eso es muy importante porque quiere decir que ha habido consulta, que debe haber análisis, que seguramente hay reuniones en el alto nivel de la oposición. De hecho, hoy no ha trascendido absolutamente nada. Hay mucho hermetismo. Y fíjate tú que la declaración que dio Jorge Rodríguez, ayer creo que fue anoche, sí, no tenía cara de muy buenos amigos. Recuérdate que la cara de él siempre es de cinismo cada vez que salen y empiezan a dar, tú sabes, explicaciones de psicología de masa, porque saben manejar esas cosas. No, fue una cara muy parca. Es decir, yo creo que él debe entender que ya estamos en un proceso muy serio, que no es aquel que él utilizaba en República Dominicana de estar de una vez saliendo a los medios para matrizar opinión, sino que en este momento hay algo serio. El informe Bachelet, eso tiene un impacto moral extraordinario en los países de tendencia socialista o de izquierda, porque ningún país de izquierda o ningún gobierno socialista democrático puede coincidir con un régimen como el que tenemos actualmente de la usurpación en Venezuela, con ese informe de la alta comisionada de los derechos humanos. Fíjate tú que Uruguay y México aprobaron el informe, o sea, le dieron un apoyo al informe de la alta comisionada de los derechos humanos. Eso es muy significativo. Fíjese que me llega por aquí información que dice que las partes regresaron al país para hacer las consultas pertinentes para proseguir con el proceso. O sea que no hay ni noticias malas ni buenas, sino que aparentemente va a proseguir la negociación. Hay seriedad. Al menos. Y claro, y tiene que haber, me imagino, un proceso de consulta en el alto nivel político, en donde... Bueno, porque hay que tomar decisiones. Porque no puede ser una cosa de que voy a declarar por declarar. Yo me imagino que el presidente Guaidó le dirá al país en las próximas horas, ¿verdad?, una opinión, un criterio sobre ese aspecto, porque la gente está pendiente de ello, y él es el máximo líder que existe en este momento en el país, y además él ha venido liderando esta ofensiva diplomática internacional. Yo creo que ya nos dirá en las próximas horas seguramente, pero a mí me da eso una buena seña, porque yo estoy convencido que Guaidó no va a traicionar al pueblo venezolano, no va a traicionar las esperanzas de los venezolanos. Bueno, yo creo que la ciudadanía no aguantaría una traición, ¿no? No, la frustración no la va a aguantar. Es decir, sería una estrategia de fosa común. Ahí nadie se salvaría. Tiene que haber un límite, ¿no?, en esta negociación. ¿Qué límite puede tener Maduro y qué límite tiene Guaidó? Mira, yo creo que, vuelvo a repetir, que esa ofensiva internacional Guaidó está cogiendo hoy para el estado Trujillo, va a comenzar por Boconó, creo que mañana. Esa es una buena acción porque está buscando al pueblo, está consolidando su estrategia, sincronizando la acción internacional con la acción local. Eso es muy importante. ¿Cuál límite puede tener Guaidó? El límite que le está poniendo el pueblo, que siga para adelante, que tenemos que salir de este régimen. Pero cuando yo le hablo de límite, es límite con esa mesa de negociación, claro, porque no pueden negociar. Estoy de acuerdo contigo, o sea, esto no puede ser, como dije hace rato, una táctica dilatoria, un pedaleo, es decir, ahora nos vamos a volver a reunir dentro de mes de agosto, finales de agosto. O sea, eso no lo va a aguantar la gente. Yo creo que el límite en este momento es que en esta reunión, hoy o mañana cuando nos informen, tiene que haber ya unas guías muy claras y muy precisas, o bien sea porque va a continuar un proceso de negociación o simplemente porque, bueno, sigue la ruta, la presión nacional e internacional para que cese la usurpación. ¿Y Maduro tiene límites? No, yo creo que Maduro lo que tiene es el poder que le dan los militares y los factores de poder vinculados con grupos irregulares que le dan ese apoyo. Ahora, como es un régimen de tribus, entonces uno no sabe cuál es la reacción de Diosdado, cuál es la reacción de fulano,
¿Quiénes son los que están negociando? Jorge Rodríguez del grupo de Maduro. Entonces de pronto sale Diosdado y dice, aquí no hay nada que hacer porque aquí no van a haber elecciones presidenciales porque el presidente es Maduro. O sea, ahí hay un problema de tribu, ¿no? Donde cada quien se compite. Entonces entre ellos mismos es un mundo jovesiano, un mundo donde se trituran unos con otros. O sea, que usted cree que las declaraciones de Diosdado anoche no son planeadas, son por... Bueno, mira, tú sabes que son regímenes que utilizan mucho el maniqueísmo, ¿no? Uno hace el papel del policía bueno, otro hace el papel del policía malo. Lo importante, Tineo, es que Juan Guaidó, que es ahorita el presidente, el líder de la oposición, esté claro y que haya unidad de todos nosotros en la oposición. Eso sí es importante, porque si nosotros logramos imbrincarnos y realmente sincronizar acciones internacionales, acciones nacionales, lo que tengamos que hacer nosotros como asamblea y como diputados, esa es la fuerza telúrica que tenemos nosotros. Ahora, ¿usted cree que la gente, los ciudadanos que están en la calle, que están padeciendo y que ruegan porque esto termine, para empezar a hacer otra cosa, reconstruir el país, bueno, empezar a inventarnos el país de nuevo? ¿Usted cree que el ciudadano de a pie va a aguantar que Maduro, porque hay escenarios que ya se empiezan a dibujar con todo esto de las reuniones y del informe de Bachelet, se empiezan a dibujar escenarios electorales con un CNE nuevo que sea designado por el ente que debe designarlo, que es la Asamblea Nacional? Pero con Maduro en el poder hasta abril, sin Maduro en el poder, ¿cómo usted ve ese escenario? No, la gente quiere salir de Maduro. Y yo aquí acojo un poco lo que dice la conferencia Episcopal. Que habló el día de hoy. Que cuando habla de que hay que pensar en los problemas de la gente, esa es la gran verdad. ¿Cómo solucionamos el problema de la gente con un señor que dice que ni por las buenas ni por las malas lo sacan? Y que sigue triturando a la sociedad venezolana con unas medidas represivas totalmente. ¿No? Yo creo que la solución pasa por un cese de la usurpación y después ya vendrá una etapa de transición con un gobierno de unidad nacional en donde, bueno, hay diferentes cosas. Cada quien tiene un criterio allí, pues. Porque si se queda Nicolás Maduro en esa etapa de transición, designando un CNE de la Asamblea Nacional y se queda Maduro, ¿el país es gobernable así? No, yo creo que aquí... Porque ya el país es ingobernable. Claro, yo creo que aquí hay un cese. Además, fíjate tú, es que ese informe de Bachelet es mortal. O sea, ¿quién va a respetar internacional y nacionalmente a un presidente que, ojo, tienes el informe del Alta Comisionada de los Derechos Humanos, pero ese informe va para la Corte Penal Internacional? Y ahí hay un expediente que está caminando. Y hay países que están empujando. Y ahí ya es la responsabilidad individual, porque en este caso es la responsabilidad del Estado, que es un Estado que en vez de promover los derechos humanos, promueve su represión y su violación. Pero en el otro lado de la Corte Penal Internacional la responsabilidad es individual. Ahí ya es lesa humanidad. Entonces, ¿cómo se puede sostener? No tienen credibilidad, no tienen apoyo intrínseco, moral, a menos que de verdad abran las compuertas de una represión que yo no la descarto. Yo he venido diciendo que aquí podemos llegar a un momento en que puede venir un proceso de represión profunda y de aniquilamiento de todos nosotros los dirigentes opositores. Y ya lo vimos con el capitán de fragata ascendido post-mortem por el presidente Guaidó, Rafael Acosta Arévalo, lo mataron, pero también mataron a Albán. Sí. Bueno, hoy Christopher Ferrer dice que lo lanzaron. No, matado, pues. Matadito, como dice. A ver, diputado, ¿y usted cree que la unidad, la oposición, sea capaz de mantener la unidad en torno a Guaidó hasta el final? Y cuando lo digo porque hay que buscar un candidato para esas elecciones y empezar a caminar el país. Sí, mira, llegará el momento en que saldrán otros candidatos en otra época, pero es que en este momento es el presidente que tenemos que empujar, hay que apoyarlo, el tipo está allí, está dando la cara. Mira, ¿tú crees que si él estuviera buscando popularidad, no hubiera dicho nada en relación con ir a conversar allá en Barbados? Porque eso tiene un costo político, sí. Lo hemos visto en las redes. Sí. Bueno, pero él ha subido una responsabilidad y lo dijo aquí el 5 de julio. Yo estaba al lado de él cuando él declaró y dijo, yo asumo la responsabilidad de todas las acciones y actos que vamos a tomar. Bueno, el tipo está dando la cara, ¿vale? Ese es el líder que tenemos nosotros, tenemos que empujarlo, tenemos que apoyarlo. Él es el que tiene que reconducirnos a un proceso realmente cabal y pleno de una democracia. Después ya vendrán otras etapas. Mire, no quería dejar o finalizar esta conversación y preguntarle por el Estado Mérida,
también golpeado, ¿no? El estado Zulia muy golpeado, los estados andinos bastante golpeados con el tema de la gasolina, el tema de la electricidad, el tema del gas. Bueno, ¿cómo lo vive el estado de Mérida en este Tineo, momento? es doloroso. Son semanas para poner gasolina. Ahí no es una cuestión de que voy mañana y después vuelvo, no. Ahí son 7, 8 días. Unas listas que hicieron de 8, 9 y 10 mil personas. Ahora dijeron que eso lo iban a acabar y que habían establecido un mecanismo y un sistema novedoso. Imagínate tú, un sistema novedoso para algo que no debe ser, como es el derecho que tengo yo a tener mi actividad, mi cotidianidad con la gasolina en un país que supuestamente tiene las reservas probadas más grandes del mundo. Bueno, el gas se va. Ahí permanentemente en las carreteras, tú vas para el Vigía, te trancan la salida de los túneles porque hay gente protestando por el gas. La luz se va. O sea, la gente come podrido. O sea, tienen que estar buscando leña. Y tienen que buscar mecanismos de hace un siglo para ver cómo hacemos una sopa que me dure, porque la nevera no existe en la zona panamericana, por decirte un caso donde las temperaturas son de 40 grados bajo sombra. Entonces no tienes agua, porque se va el agua. No tienes gas, no tienes gasolina, no tienes electricidad. Y algo sumamente grave, y es la inseguridad. La gente te está robando en cualquier sitio para quitarte la batería del carro. Y entonces ya una batería te está costando $100, porque eso es lo otro grave que tenemos nosotros, que Bolívar desapareció. Aquí la gente recibe dólar o peso. Entonces es sumamente grave. Nosotros en los Andes realmente estamos sufriendo mucho. La gente se muere en el hospital universitario, se muere en el hospital del Vigía, se muere en el hospital de la zona panamericana, para no decirte en el caso del estado Táchira. Carreteras llenas de huecos. Cuidado y algún día llegan y nos dicen a nosotros que no va a haber combustible para los aviones. Entonces es totalmente una tragedia, esa es la realidad. Lo que pasa es que aquí en Caracas hay una burbuja. Todavía tú encuentras gasolina, tú vas a un supermercado y encuentras comida, encuentras aire acondicionado, la luz no se te va. Y claro, esa es la burbuja que quiere crear este régimen de la usurpación. Y los problemas nuestros del interior, si nosotros los diputados no los proyectamos, de allí la responsabilidad nuestra de visitar siempre nuestros estados y hacernos eco de esa problemática de la falta de servicios públicos, la gente no se entera, porque están viendo la realidad que se está viviendo en Caracas, pero no está viendo la realidad que estamos sufriendo los que estamos en el interior del país. Así es, un estado tan hermoso como el estado Mérida. Bueno, perdona que te interrumpa, ¿viste la nevada de ayer, no? Sí, hermoso, hermoso. Bueno, hermoso. y entonces, ¿cómo hacen los turistas? Con ese frío, no hay calefacción en esa zona, no hay gasolina para el turista. O sea, se pierde una fuente de ingresos importantísima. Todo el sistema de hospedaje de la zona del Páramo está quebrado. Porque la afluencia de turistas, que es la época ahorita de julio y agosto, con este tema de la gasolina, ¿quién va a ir? O sea, los hoteles están cerrados, no hay posada, los sistemas de reservación caídos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso se traduce en desempleo, seguramente, claro. Al no poder mantener pues abiertas las instalaciones turísticas para que las personas lleguen al estado Mérida a conocer o a visitar una vez más ese hermoso estado, el estado Mérida. Gracias por venir, diputado. Gracias, Tineo, a la orden siempre. William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, representante del estado Mérida en la arena parlamentaria de Venezuela. Con ustedes será, amigos, hasta entonces.